Muchas gracias, Carla. Un gusto saludarlos desde acá, desde la región de los lagos. A ver, partir preguntándole cómo está observando esta situación después de toda la polémica que se ha generado, los cuestionamientos, el eventual conflicto de interés, el que se esté pidiendo, por ejemplo, desde Revolución Democrática, que se expulse a las dos personas implicadas que son ambos conocidos de la parlamentaria, quien era el Seremi de Antofagasta de Vivienda y quien es su pareja. Piden la expulsión del partido. Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación de oficio. Y por otro lado, hay fuerzas políticas de distintos sectores que hablan de poner a disposición de la justicia información e incluso querellarse. ¿Cómo está observando usted esto que no sé si lo califica como escándalo, como grave, como crisis? Tengo el honor, Carla, de presidir hoy día la Comisión de Vivienda, por lo tanto tengo, yo diría, la capacidad ética y moral de poder referirme con mucha fuerza en esta materia porque la conozco y porque creo que la Fiscalía actuó de muy buena manera ante el llamado que hicimos el día martes. El día martes, unánimemente, los miembros de la Comisión de Vivienda le pedimos a la Fiscalía que actúe de oficio y que obviamente inicie una investigación, porque este no es un caso como primero se pretendía realizar por parte de... Han habido evoluciones. Porque primero el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, el ministro Montes, lo que querían era hacer un sumario solamente en este tema y mandó una delegación a Antofagasta. Y yo siempre dije, eso no sirve de nada, porque los sumarios lo van a hacer los mismos funcionarios que son subalternos del gobierno. Primera cosa. Y también ha ido evolucionando, porque el propio partido de los involucrados, en particular el señor Latorre, que partió con una defensa corporativa respecto a este caso, de todos los involucrados, hoy día ya está pidiendo la expulsión de los integrantes, lo cual demuestra que ellos ya tienen antecedentes de que esto es grave. Aquí estamos hablando de la plata que va destinada a mejorarle la calidad de vida a la gente que vive en campamento, la precariedad. Tenemos gente en nuestros jardines infantiles, hoy día, Carla, que no tienen, las tías que trabajan en los jardines infantiles de todo Chile, no tienen para comprar ni confort ni materiales para trabajar con los niños, para que despilfarren este tipo de recursos en convenios millonarios. Aquí se está hablando de que no solamente es la Fundación Democracia Viva, se estipula que hay, en esa misma región donde más golpea la inmigración, Antofagasta, habrían convenios que superan los 3.000 millones de pesos de manera de trato directo. Sí. Cuando hoy día comprar un computador en un municipio o en un servicio público tiene que cumplir una serie de procedimientos administrativos, aquí lo que hicieron es entregarle millonarios recursos a estas fundaciones sin pasar por todos esos procesos administrativos. Por lo tanto, esto amerita que se investigue, y el llamado que yo hago es a la diputada y al resto de los integrantes de ese directorio de Democracia Viva que aporten a la investigación, que entreguen sus computadores, sus celulares a la Fiscalía para que investiguen a fondo y se pueda descartar de que hay vicios de ilegalidad o simplemente comprobar de que aquí había una operación muy bien triangulada para poder defraudar recursos del Estado. Senador, eso es lo que tiene que investigarse. Aquí hay varias capas o varias preguntas, ¿no? Por un lado está el eventual conflicto de interés de que se traspasen estas sumas tan millonarias entre personas que son conocidas, que pertenecen a un mismo partido político con una fundación que además se creó hace muy poquito tiempo, digamos, tenía 8 meses de creación, Democracia Viva. Pero también está la pregunta, y usted ahí adelanta una tesis, ¿no?, de qué se hacía con esta plata, porque usted dice, en el fondo aquí se está afectando la plata que tiene que llegar para mejorarle la calidad de vida a la gente que está en los campamentos. ¿Usted da por hecho que esa plata nunca llegó en el caso de la Fundación Democracia Viva, que recibió estos 426 millones de pesos, o en el caso de otras fundaciones que, como usted dice, habrían tenido también por asignación directa convenios que ascienden en conjunto a 3.000 millones de pesos? ¿Es plata que no llega? ¿Es plata que se desvía en el camino? ¿Es plata que se gasta para fines políticos, para hacer campaña? ¿No llega la plata? Carla, mire, permítame 30 segundos para explicarle un poquito un tema que creo que es importante que los chilenos y chilenas conozcan. A ver. Yo trabajo en la vivienda todos mis periodos como diputado y hoy día como senador sigo trabajando en mi vivienda porque es un tema que me apasiona. Ya. Y las entidades patrocinantes, que son las entidades que presentan proyectos para que la gente pueda optar a la casa propia sin deuda, o los programas de integración, para ganar 426 millones de pesos tendrían que trabajar, me decían ellos, 5 o 6 años de trabajo, pagándole a la gente, a sus arquitectos que hacen los proyectos, en definitiva. ¿Y a ellos quién les paga? ¿Y cómo se les paga a las entidades patrocinantes? Una vez que se ha logrado el objetivo de la casa propia. Entonces es inaceptable que hoy día se esté entregando plata de esta manera, un despilfarro de mi punto de vista, dinero a estas fundaciones que después van a trabajar con los campamentos, pero para ir a comprarles útiles, o sea, herramientas para el tema del agua, que está bien, pero cuidado, no podemos desviar el foco de atención, que eso también es promover que los campamentos se queden ahí mismo y se provoca un problema endémico que donde después, cuando sale la casa propia de esos campamentos, llegan otras personas a ocuparse los mismos lugares.
Entonces no solucionaron el problema de los campamentos con eso, por un lado. Pero lo segundo es que yo nunca había visto tratos directos de esta magnitud. Si el trato directo son excepcionalidades que permite el derecho administrativo realizar cuando no hay otro tipo de oferente, pero aquí pasaron 7 pueblos, o sea, aquí le entregaron a estas fundaciones amigas de estas personas, del propio ministro Jackson, que está calladito en estos días, no ha dicho una sola palabra. Aquí están todos sus amigos. ¿Qué dice la subsecretaria de Vivienda? ¿O creen que esto va a terminar con la salida de solo un Ceremi? Un Ceremi que nadie conocía, que ahora se conoce por este escándalo. Pero aquí también hay responsabilidad si la Ceremi es del mismo partido de estas personas. Yo le pregunto públicamente a través de Televisión Nacional, ella no conocía que sus amigos correligionarios, sus fundadores de la Revolución Democrática, estaban obteniendo estos millonarios recursos, porque también ella está callada, no ha dicho una sola palabra. Aquí la bola la ha planteado el ministro Montes, que ha ido también endureciendo sus posiciones a medida que el conflicto ha escalado. Ya, es interesante lo que usted dice, hasta dónde llega la responsabilidad política de todo esto, porque cuesta creer que no hay una supervisión y que hay al final varias fundaciones que acceden por trato directo, sin pareciera ser una supervigilancia a estos montos que son tan grandes, tan abultados, que desde organizaciones que trabajan en cosas similares les llama mucho la atención porque no han visto que antes se traspase de forma directa así tanta plata. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política? Usted apunta a la subsecretaria, alguien podría decir, bueno, ¿y el ministro? El ministro no sabía, bueno, el Ministerio de Vivienda no chequea. Si el ministro tiene responsabilidad política, tendrá que también asumirla. Es de mi propio partido, pero tendrá que asumirla. Pero esto no puede terminar con un Ceremi. Este es el cable más fácil de cortar, la línea más baja de la investigación respectiva. Esto tiene que indagarse a fondo, porque aquí estamos hablando de recursos de todos los chilenos. Tenemos miles de familias que no tienen agua potable y que viven con camiones de aljibe todos los meses del año en alguna zona del país. Tenemos gente que hoy día está sufriendo enormemente con el precio y la colusión de los precios de los productos para la alimentación cotidiana. Tenemos problemas en el Chile real, como te decía yo, los establecimientos educacionales, para que despilfarren la plata a través de fundaciones. Eso es inaceptable y por lo tanto tiene que haber. Yo espero que el presidente Boric salga fuertemente a señalar su posición en este tema. Este no puede transformarse en el caso cabal de nuestro gobierno actual. Tiene que cortarse este tema a fondo y tiene que indagarse toda la responsabilidad que hay. Por eso yo parto diciendo que la Fiscalía tiene que actuar rápidamente, si no se van a perder los computadores que puedan llegar a determinar qué tipo de vinculaciones tenían los actores que están hoy día involucrados. Tienen que incautarse los celulares con prontitud antes que desaparezcan. Eso es lo base. Ahora, usted plantea el tema de eventual conflicto de intereses. O sea, yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, ese es el delito de base. Aquí hay una falta de probidad y hay un conflicto de intereses evidente entre la polola, entre el pololo, perdón, de la diputada y la propia parlamentaria y el Ceremi. O sea, claramente hay un conflicto de interés. Eso es la base. De ahí para adelante nos vamos a encontrar con una caja de Pandora, estoy seguro. Y lo mejor que puede hacer el presidente es él salir condenando con fuerza, aunque sean sus amigos. Porque eso va a hablar bien de él, va a hablar bien del presidente. Ya, usted dice que la responsabilidad política entonces podría llegar al propio ministro Montes. Por supuesto, pero mira, y no porque el ministro sea de mi partido, porque yo soy súper claro en eso. La corrupción no tiene color político. Así como hemos condenado lo de Torrealba, su sinvergüenzura en Vitacura, tenemos que condenar provenga donde provenga. Y por lo tanto yo, en este caso, le doy más responsabilidad política a la subsecretaria porque es del propio partido los involucrados. Entonces yo le pregunto a través de este canal, de esta entrevista, subsecretaria, ¿usted no sabía que sus amigos con los cuales fundó Revolución Democrática estaban obteniendo estos millonarios convenios a través de fundaciones? Fundaciones que además fueron creadas, Carla, 15 días antes de que asumiera el gobierno. Sí. Sí, eso es lo principal. Por eso nosotros también hemos pedido desde la Comisión de Vivienda, que me corresponde presidir, hemos pedido que se entregue toda la información. Hemos citado al ministro Montes para el día martes próximo a la Comisión para que nos entregue todos los antecedentes. ¿Cuántas son las fundaciones en Chile favorecidas? Porque esto de las fundaciones y obtener plata a través de las fundaciones tenemos que pararlo. Yo en mi propia región actualmente estoy pidiendo una investigación porque el año pasado se entregaron millonarios recursos a través del gobierno regional a una fundación en la que incluso aparece como uno de sus actores principales el señor Ancalao, que fue tremendamente cuestionado, recuerden ustedes, por su fallida y frustrada candidatura presidencial porque presentó firmas falsas de sus adherentes, de personas incluso que estaban muertas. Entonces la plata de los chilenos no vamos a permitir. Cuando tenemos gente que tiene necesidades, no vamos a permitir
que Senador, sea un botín pagadero de favores políticos. ya, es que este tema me parece muy relevante porque es incluso más estructural que esta coyuntura que se tiene que investigar a fondo y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Podría ser una primera hebra que si se empieza a tirar vaya revelando más cosas, pero el tema de las fundaciones existe hace rato y que las fundaciones perciban recursos desde el Estado también existe. El tema que se está instalando hoy Existe. día o la pregunta que se está instalando es si esto se hace para fines políticos, si efectivamente podría haber otro giro distinto a, por ejemplo, en este caso, mejorar las condiciones de habitabilidad de los campamentos, de quienes están en esa situación, y que no sea solo eso, sino que también sea ir a buscar votos, hacer campaña, dentro de esas fundaciones que hoy día deberían ser investigadas, además de Democracia Viva, según por lo menos lo que ha dicho hasta ahora la Fiscalía, que usted cifra en 3.000 millones de asignación directa. Esas fundaciones que están hoy día bajo la lupa, pudiendo entender que hay algunas que a lo mejor no están pagando justos por pecadores, pero varias de ellas trabajaron para el apruebo, trabajaron para la campaña del propio presidente. Y me imagino que en gobiernos anteriores pudo haber pasado lo contrario, que haya habido fundaciones que se hayan volcado a la campaña de la persona de turno o a las ideas del gobierno de turno. ¿No hay ahí un conflicto de base que en el fondo las fundaciones no tengan presidencia política? Porque al final esos dineros son de todos los chilenos y hoy día yo creo que un ciudadano de manera muy justa puede decir, bueno, ¿por qué mis impuestos, los recursos que yo pago pueden terminar en la campaña de una postura, de un gobierno? Hace bastante sentido esa pregunta del ciudadano. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Yo llevo hartos años como parlamentario, muchos periodos como diputado, buenas votaciones en mi zona, en mi región, por mi trabajo en terreno. Nunca me ha gustado el trabajo de la fundación. De verdad. No quiero meter a todos en el mismo saco, pero esto termina generalmente en 40% de los aportes en salario, en remuneraciones de personas. No, yo prefiero, siempre voy a preferir, ¿no es cierto?, que esta plata se utilice directamente en beneficio de la gente para construir una multicancha, para construir un espacio deportivo, para mejorar un CEFAM, para que tener agua potable y no vivir de los camiones de aljibe que hacen millonarios a los propietarios de los camiones de aljibe, pero siguen teniendo a la gente en la pobreza, llevándole el agua a sus hogares. Entonces, por eso me molesta esto, por eso estoy tan molesto e indignado y voy a ser durísimo en decirle al gobierno, al presidente Boric, con el mayor de los respetos: presidente, usted tiene que salir condenando esto y buscar toda la responsabilidad. Y al ministro Jackson, que se deje de escudar en su anonimato y silencio, porque él también es amigo cercanísimo a todos estos señores. Y ahora, algo tiene que decir también usted como ministro de Estado. Sí, ¿por qué usted apunta sus datos al ministro Jackson? Porque en el fondo podría alguien decir, sí, es cercano, es amigo, pero no por eso va a configurar un delito ni un conflicto de interés. ¿Por qué lo apunta directamente? Sea parte de delitos, no estoy diciendo que sea el parte de delitos. Lo que estoy diciendo es que él tiene responsabilidades porque hay videos donde él aparecía promoviendo a esta Fundación Democracia Viva, promoviéndola. Ya. La ministra Vallejo promoviendo a la Fundación Democracia Viva. O sea, ellos sabían de esta Fundación Democracia Viva, sabían quiénes son sus integrantes, sabían que se conformaron para obtener recursos a través del Ministerio de Vivienda. Y lo que me molesta es que se utilicen los recursos que tienen que estar destinados a la gente. Le niegan a veces a la gente un subsidio de arriendo. Se demoran meses a veces cuando se le quema la casa a alguien entregarle un subsidio directo. Y a estas fundaciones le entregas un subsidio directo de ese monto. Estamos hablando de una fundación $500,000. Eso es lo que yo considero impresentable y por más que yo sea este gobierno, no me voy a quedar callado, aunque me pretendan silenciar desde mi propio partido. Ya, y ahí usted lo que echa de menos es una condena más fuerte, digamos, de las figuras del gobierno a las que usted ha mencionado. Porque esto no pasa porque quieran expulsar a dos señores, esto pasa porque se investiga a fondo. Esos dos señores pueden ser expulsados y el otro día los van a tener sumergidos en alguna parte, ¿no es cierto?, porque van a pagar los costos políticos de ellos, el eslabón más débil de la cadena. Esta es una cadena que tiene que investigarse a fondo y para eso la Fiscalía tiene que actuar con rapidez, porque a medida que pasen los días se van a ir perdiendo evidencia. Estoy convencido de aquello. Ya, usted dice que en su partido lo quieren silenciar. ¿Usted no cree que esto es también un objeto de preocupación dentro del Partido Socialista? He visto igual una mirada bien transversal, incluso dentro del Frente Amplio, cuestionando lo que ha pasado con esta Fundación Democracia Viva, pidiendo que se investigue a fondo, algunos tratando como de desmarcarse y decir, bueno, que no todos pueden pagar o meterse a todos en el mismo saco. Desde el socialismo democrático, desde el Partido Socialista, ¿usted siente que hay una mano blanda y por eso dice que lo quieren silenciar o cree que efectivamente están todas las voluntades para que esto se fiscalice y se aclare? Bueno, eso lo tendría que responder la presidenta del partido. Yo creo que Paulina debiese ser mucho más drástica, dura y como presidenta del partido salir condenando, independiente que sea un ministro de nuestro propio gobierno que no tiene responsabilidad en los hechos de Antofagasta, pero sí hay eventualmente también un tema político, de responsabilidades políticas. Si uno asume un ministerio, tiene que estar en las buenas cuando se entrega y se corta la cinta y también cuando hay un conflicto, una situación difícil. El partido no puede quedarse callado porque esto
es condenable absolutamente, y la gente obviamente quiere de nosotros, de los actores que estamos en política, que este tipo de actos no los dejemos pasar. Por eso partí diciendo en la entrevista, Carla, que hemos visto en La Torre, el mismo señor que está en pantalla ahora, que partió haciendo una defensa corporativa, un cambio y un vuelco total en sus declaraciones.